Gloria a Dios. Estamos en victoria, hermanos. Amén. Y así pues les saludo una vez más en el nombre poderoso de Jesús, también a los que están ahí a través de las redes sociales, que se puedan quedar, ¿verdad?, unos instantes ahí escuchando la palabra del Señor. Amén. Pónganse de pie, hermanos, y vayamos a la Biblia. Váyase al libro de Números, hermanos, capítulo 21. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 4 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a leer hasta el 9. Libro de Números, hermanos, capítulo 21, versículo 4. Gloria a Dios. Números 21. Te va a encontrar un cabezado ahí, hermanos, en esa porción bíblica que dice la serpiente de bronce. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo tenemos? ¿Estamos listos ya? Faltan algunos, hermanos. Números capítulo 21, versículo 4, para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, siempre honrando el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia que va para el cielo dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Oiga, ¿y qué sucedió ahí? Y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Y qué pasó? Cuando empezó a desanimarse el pueblo de Israel, hermano, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, ni nuestra alma tiene, oiga, estaban fastidiados de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Venimos en palabra de oración. Padre, o Dios eterno que estás en tu trono, Dios de gloria, me dispongo, Señor, a hablar de tus maravillas, de tu palabra. Dios, pido, Dios mío, nos ponemos en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, aleluya, llevando el control, Dios mío, de mi vida, Señor, de este pueblo, Padre. Que esa palabra, Señor, que usted ya puso en mi corazón, Dios mío, sea usted, Señor, aleluya, bendiciendo el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que no caiga, Señor, aleluya, en tierra infértil, sino, Señor, que dé fruto al 100%. Oh Dios de poder, aleluya. Limpie, Señor, los aires, Dios bendito, de todo, Señor, de distracción, oh Dios de gloria. Padre, para que podamos, Señor, ser más que bendecidos, Señor, por el propósito que usted nos trajo en esta noche, Dios amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos, en esta hermosa noche. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero hablar un poco, hermanos, bajo el tema: a través de las palabras podemos llevar destrucción a otro o traer maldición a nosotros mismos. A través de las palabras, hermanos, podemos llevar destrucción a otros o traer maldición a nosotros mismos. Amén. ¿Cuántos creen eso, hermano? Cuando pensaba en ese tema, hermanos, aleluya, es una gran responsabilidad. Parece un tema un poco fuerte, hermanos, pero es una gran verdad. ¿Sabe? Porque muchas veces, hermanos, incluso el proverbista enseña en el proverbio 18, versículo 21, dice, hermanos, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. Cuando venimos y comprendemos y tratamos de analizar un poco lo que la palabra enseña, hermanos, es una gran verdad.
Por eso nosotros, hermanos, como conocedores de la palabra del Señor, tenemos que pedirle a Dios, hermanos, sobre todas las cosas, que nos ayude a través del Espíritu Santo, amado hermano, para poder obrar en justicia y pedir al Señor que nos ilumine, hermanos, porque de todo lo que nosotros hacemos o digamos, vamos a dar cuenta a nuestro Dios. Amén. Y por eso pensaba, hermanos, en ese tema, que a través de las palabras nosotros podemos llevar destrucción a otro, porque también, amados hermanos, podemos traer maldición a nosotros mismos. Cuando pensaba en esto, para poder comprender un poco del contexto de la historia, es necesario, hermanos, que tal vez analizamos un poquito el capítulo 21 de este mismo libro de los Números, amados hermanos, para que comprendamos cómo comienza esta historia, bendito sea el nombre del Señor, de Moisés, de su hermano Aarón, de María y el pueblo de Israel. Dice el versículo 1 del capítulo 20 que llegaron los hijos de Israel, amados hermanos, aleluya, y toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, donde murió María, y ahí fue sepultado. Para que podamos entender el contexto, hermanos, el pueblo de Israel había llegado juntamente con sus líderes y se encontraba en ese momento, en ese desierto llamado Zin. Estando ahí, gloria sea el nombre del Señor, en el mismo capítulo 20, del versículo 14 al 21, usted se va a dar cuenta que Moisés, hermano, tomó una acción, porque usted sabe que la dirección o el rumbo que el pueblo de Israel llevaba, amados hermanos, era la tierra prometida llamada Canaán. Pero todavía, hermanos, estaba muy cerca de lograr el propósito, pero aún le faltaba, hermanos, un momento todavía, hermanos, que esforzarse más para alcanzar la bendición que Dios había prometido a todo el pueblo de Israel. Dice el versículo 14, hermano, que Moisés envió embajadores al rey de Edom desde Cades, gloria sea el nombre del Señor, diciendo, así dice Israel tu hermano, hermanos, aleluya, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, gloria sea el nombre del Señor. De alguna manera, hermanos, Moisés le estaba diciendo al rey de Edom, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Hermano, le estaba solicitando, que va a ver más adelante en todos esos versículos del 14 al 21, donde Moisés, hermanos, le está diciendo que ellos, la dirección que llevaban era, hermanos, a la tierra prometida, y que si les permitía cruzar por la tierra de ellos, bendito sea el nombre del Señor. A lo cual, hermanos, el rey Edom respondió negativamente y le dijeron que no querían que pasaran por ahí. Incluso, hermanos, los embajadores que Moisés había enviado le dijeron al rey Edom que les permitiera que ellos no se iban a desviar del camino, a diestra ni a siniestra, que solo les permitiera pasar por ahí, bendito sea el nombre del Señor, porque según geográficamente era más cerca, hermanos, aleluya, o era más corto el camino para llegar a la tierra prometida. Pero la respuesta del rey Edom, hermano, fue totalmente negativa, gloria sea el nombre del Señor. Por eso, cuando venimos al capítulo 21, usted se va a dar cuenta, el versículo 1, lo que dice la palabra del Señor, cuando el cananeo y el rey de Aram, que habitaba en el Negev, oyó que Israel venía por Israel, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel. Israel, hermano, tuvo la necesidad de desviarse del camino, porque el rey Edom no le permitió cruzar, hermano, por su tierra. Y es por eso que Israel tuvo que desviarse en ese momento. Y usted sabe que Israel tenía muchos enemigos, y aquí le tocó que enfrentarse una vez más con uno de ellos, llamado los cananeos. Y empezó la batalla, hermanos, el conflicto, la guerra, en el cual dice la Biblia, si usted sigue leyendo, hermanos, los cananeos tomaron, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Lo vamos a ir leyendo. Entonces Israel, gloria sea el nombre del Señor, por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisionero. Es decir, hermanos, los cananeos, de alguna manera, tomaron ventaja y tomaron prisioneros del pueblo de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Me llama mucho la atención, hermanos, que estando en esta situación o en esta condición, el pueblo de Israel sigue diciendo, versículo 2 del capítulo 21, entonces Israel hizo votos a Jehová. Es decir, empieza
El pueblo de Israel, cuando se veían de ventaja, hermanos, sabían que el único que les podía ayudar y sacarlos adelante era Jehová de los ejércitos. Era el único que les podía ayudar en ese momento. Por eso, amados hermanos, dice la Biblia que Israel hizo votos una vez más con el Señor. Es decir, prometió a Dios, hermanos, que si Dios le permitía y le daba la victoria, ¿qué es lo que pasaría? Israel iba a destruir toda la ciudad de los cananeos. Es decir, la idolatría que iba a estar ahí iba a ser desechada, iba a ser destruida. Y eso le pareció bien a Israel, a Dios. Y Dios, hermanos, le dio la victoria al pueblo de Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Y ahora vamos a entrar a lo que leímos en el versículo 4. Usted va a encontrar, y para que me comprenda un poco el contexto, Israel, hermanos, había tenido una victoria en ese momento contra los cananeos. Pero viene acá en el versículo 4, dice la Biblia que después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Y qué pasó, amados hermanos, allí? Más adelantito dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Vea qué situación, hermanos, un poco complicada, un poco quizás incomprensible, que después de una gran victoria que Dios le había dado al pueblo de Israel, hermanos, aleluya, ellos pensaron, hoy sí, ya estamos cada vez más cerca de entrar a recibir la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel, que era la tierra de Canaán. Pero cuando, hermanos, aleluya, decidieron que no iban a ir recto, sino que iban a rodear, hermanos, por el desierto, camino del Mar Rojo, amados hermanos, el pueblo de Israel quizás dijo, ¿cómo es posible? Si hemos venido caminando tanto tiempo, cuántos años quizás hemos venido batallando, esperando la promesa de llegar. Cuando yo pensaba en esto, hermano, venía a mi mente cuánta gente cuando viene cruzando ese desierto de allá, entre México y Estados Unidos, cuántas veces la gente le dice, mira, está cerquita, allá donde ves aquellas luces, allá donde vas a llegar, con más fuerza, que ya falta poco, bendito sea el nombre del Señor. Y entre más caminaba la gente, hermano, más largo nunca llegaba a aquel destino. Pensaba en eso, hermanos, aleluya. Por eso el pueblo de Israel, bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos, se desanimó. Cuando vio, quizás dijo, tanto que nos hemos esforzado, tanto que quizás que hemos batallado, hemos aguantado quizás sol, hemos quizás, aleluya, pasado por tantas dificultades, y ahora todavía nos falta más camino que recorrer. Aleluya. Y vino el desánimo, hermanos, al pueblo de Israel. Pero ¿sabe? Cuando pensaba en esto, meditaba en esta situación. Cuando viene el desánimo, hermanos, a una persona o a un grupo, el pensamiento, hermanos, de esa persona o del grupo en sí cambia de alguna manera. Ya no es el mismo, amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque el desánimo es una arma muy astuta que muchas veces el enemigo usa para minar la mente, hermanos, gloria al nombre del Señor, especialmente de los cristianos, aleluya, porque sabemos, amados hermanos, que nosotros vamos caminando por fe. A Dios no lo hemos visto, amados hermanos, lo conocemos a través de la palabra y sabemos que es poderoso, aleluya, aleluya, sabemos que es grande, que es maravilloso, a través de la palabra, a través cuando lo buscamos y le sentimos, sabemos que Dios es grande, que Dios es real, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando viene el desánimo, y usted sabe que es el desánimo, encontraba un pequeño, quizás, ¿cómo le digo? Como comentario o definición de desánimo, y es un sentimiento, hermanos, negativo que puede robar la paz, la esperanza y la alegría, dificultando el progreso espiritual. Oiga todo, hermanos, lo que viene a repercutir cuando viene el desánimo a la vida de una persona. Y el desánimo, hermanos, es algo que no avisa, sino que llega. Y él no es respetuoso, hermanos, para pedir permiso, sino, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Hermanos, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sino, hermanos, que entra, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, para hacer estrago en la vida de una persona. Pero es ahí, amados hermanos, cuando nosotros debemos, hermanos, tener
esa habilidad, esa astucia, y no dejarnos embargar por esa situación o por ese desánimo que puede llegar a la vida en un determinado momento. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque cuando llega el desánimo, como decía al principio, la mente o el vocabulario de nosotros puede cambiar, y ese, hermano, nos puede llevar a referir palabras negativas, o una palabra, hermano, que nos puede hacer pecar por delante de la presencia del Señor. Alabado sea Cristo. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque mire, después que llegó el desánimo al pueblo de Israel, ¿qué pasó? Mire el versículo 5. Y habló el pueblo de Dios ¿contra quién? Contra Dios y contra Moisés. Mira, hermano, ¿qué es lo que sucedió? El pueblo de Israel, más que nadie, hermano, sabía del poder supremo y absoluto de Jehová de los ejércitos. Amén. El pueblo de Israel sabía, hermanos, de la mejor manera, sin que nadie se lo contara, gloria sea el nombre del Señor, porque lo habían vivido durante muchos años en la travesía del desierto. Habían visto, hermanos, cuando ellos pedían agua, Dios les proveía agua. Cuando ellos pedían alimento, Dios les proveía ese alimento. Habían visto el poder de Dios en medio del desierto, amados hermanos. Ellos sabían quién era Jehová de los ejércitos. Ellos sabían quién era ese Dios, aleluya, de poder de milagro. Ellos sabían, hermano, que ese Dios era fiel con ellos, aleluya. ¿Cuántos años estos hombres anduvieron, hermano, por el desierto? Y Dios estuvo, hermanos, al cuidado de cada uno de ellos. Gracias, hermano. Es decir, estos hombres, hermanos, este pueblo sabía quién era Dios. Pero vea cómo cambia la mentalidad de un momento a otro, hermanos, aleluya. Porque cuando este pueblo de Israel vio, hermanos, que el camino de alguna manera se tornó un poco más difícil, empezaron a desanimarse y empezaron a hablar, hermanos, cosas negativas. Y eso, hermanos, ¿sabe qué? Yo traía algo a mi mente que debemos aprender y poner en práctica, de tener cuidado de lo que nosotros hablamos, hermanos, porque esas palabras podemos destruir a una persona o a más. O sea, esa palabra misma nos puede, hermano, destruir a nosotros mismos o a nuestra familia. Por eso pensaba en esto, hermano, porque vean lo que dice el pueblo de Israel. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Y empezaron a cuestionarlo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Usted cree, hermanos, que Dios no tiene propósito con cada uno de nosotros? ¿Sabe que pensaba en esto, hermanos? Aleluya, que es necesario pasar por batallas, es necesario pasar por tribulaciones para tener victoria, que es necesario, amados hermanos, aleluya, pasar por el fuego, para que luego, después de haber pasado por el fuego, podamos santificar, podamos hablar de ese Dios de maravilla, de ese Dios de milagro, porque si no pasamos por dificultades, amados hermanos, de nuestro Dios. El problema radica que nosotros, hermanos, a veces nos gusta solo cuando estamos en la bonanza, cuando estamos, amados hermanos, bendecidos, cuando no falta absolutamente nada en nuestra vida, en nuestra familia. Ahí estamos tranquilos, hermanos, pero ¿qué cuando viene un problema que no lo esperábamos? ¿Qué cuando viene una enfermedad? ¿Qué cuando viene que lo sacaron del trabajo? ¿Qué, hermano, aleluya, cuando le dijeron, mire, a esto un familiar suyo enfermo y necesita una gran cantidad de dinero? Ahí las cosas empiezan a cambiar. Ahí las cosas, hermano, empiezan, aleluya, a hacer estragos en la mente, en el corazón del ser humano. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Pero se nos olvida, amados hermanos, que nosotros no estamos solos, que hay un gigante de gigantes llamado Jehová de los ejércitos, aleluya, que ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y decimos el nombre del Señor. Empezó el pueblo de Israel, hermanos, a hablar contra Dios y contra Moisés. Imagínense, hermanos, qué tremendo poder, hermanos, proferir palabras en contra de Dios. Usted ha visto a través de la historia cuánta gente, hermanos, ha llegado a grandes cargos, hablándolo humanamente, que cuando están en esos cargos empiezan a decir que ellos no necesitan de Dios, que Dios es absolutamente nada.
De repente, hermano, le cae una gran enfermedad. Y ahí entonces dicen, no, Dios sí existe. Pero ya es tarde, hermano, porque ya han proferido palabras que han servido, hermanos, no solamente de maldición quizás para sus pueblos, sino también para ellos mismos. Hermano, porque con Dios no podemos jugar. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Sabe? Ese es el problema, hermano, de la gente que cree que puede jugar con Dios. Dios, hermanos, es cierto, es amor, pero también es fuego consumidor. Muchas veces, hermano, porque estamos en el tiempo de la gracia, la gente, hermano, cree que puede jugar con Dios, puede decir cosas, hermano, locura. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hace un determinado tiempo, no recuerdo el tiempo exacto, salía por las redes sociales, hermano, allá en Brasil. Usted sabe que son gente, hermano, que muchas veces hacen un carnaval bien depravadamente. Se burlaban, hermano, de Dios, de Cristo. ¿Sabe? Y de repente, hermano, cuando vienen las inundaciones, los terremotos, la gente empieza a cuestionar que por qué es Dios tan injusto. Hermano, pero se nos olvida que muchas veces, hermano, hacen cosas o dicen cosas desagradables contra el mismo Dios. Sabe que la gente, hermanos, aleluya, quiere vivir desenfrenadamente. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Y a veces cuando pasan las cosas, las circunstancias, hermanos, cuando pasan los maremotos, los terremotos, aleluya, gloria sea el nombre del Señor, la gente dice, ¿por qué es Dios tan injusto? Pero, hermanos, se les olvida que no quieren nada de Dios, se mofan de Dios, hablan de Dios. Y por eso, hermanos, como nosotros como cristianos, conocedores de la palabra del Señor, debemos tener tanto cuidado, hermano, de lo que nosotros hablamos, de lo que nosotros decimos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque a veces es fácil, en el enojo, en el desánimo, hermano, cuestionar a Dios o cuestionar a un hermano en la congregación. En el desánimo, hermano, o en la molestia, hermano, rapiditamente nosotros podemos soltar una palabra, hermano, contra aquella persona. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero se nos olvida, amados hermanos, aleluya, que aquella persona, la Biblia enseña que cada uno de nosotros somos hechos a imagen de Dios. Es decir, cuando nosotros referimos una palabra negativa, una palabra, hermanos, hiriente, no estamos hablando contra aquella persona. ¿Sabe qué, amados hermanos, aleluya? Estamos hablando en contra de aquel que tuvo misericordia de esa persona, de aquel que lo levantó. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. De aquel que hizo misericordia de esa persona, alabado sea Cristo. Pero a veces, hermano, nosotros somos muy rápidos para hablar cuando está la molestia. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo sé que usted es un poco más reservado. Pero sí, hermanos, hay momentos que en un molestar podemos decir, menospreciar. O decir, no, ¿y esa persona qué sabe? Hermano, y sabe que Dios no hace excepción de personas, que para Dios todos somos iguales. Aleluya. Y esto no importa, amados hermanos, que quizás seguramente podamos tener un grado académico o una mejor posición social. Lo mismo que puede valer esa persona que tiene dinero, que tiene un grado académico más grande. Lo mismo se pagó en la cruz de Calvario. Todos valemos lo mismo, hermanos. Todos fuimos comprados a precio de sangre por un mismo cordero que fue inmolado en la cruz de Calvario. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en las palabras que nosotros decimos. ¿Sabe por qué? Porque esas palabras, hermanos, pueden destruir a una persona o se pueden revocar y destruirnos a nosotros mismos. ¿Sabe que cuando nosotros empezamos a abrir nuestros labios, hermanos, trayendo palabras, hermanos, hirientes a otra persona, le estamos dando derecho legal al diablo, le estamos abriendo puertas para que entre, amados hermanos, aleluya? Y eso, hermanos, eso es una atmósfera espiritual. A veces nosotros decimos, ¿y por qué viene este problema contra mí? ¿Por qué de repente mis hijos están enfermos? ¿Por qué estoy perdiendo tantas cosas? ¿Por qué se me arruinó el carro? ¿Por qué tengo problemas en mi casa? Hermanos, es que muchas veces estamos dándole derecho legal al diablo. Depende cómo nosotros hablemos, amado hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario, gloria sea el nombre del Señor, tener cuidado, hermano, en lo que nosotros vamos a decir, tanto contra Dios o contra el hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces en el momento, hermano, mire el pueblo de Israel, ¿qué es lo que dijo? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay agua, no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El pueblo de Israel, hermano, había una molestia. Le estaba diciendo al Señor que estamos cansados de ese maná que nos hemos comido. No hay pan, no hay agua. Hemos venido quizás batallando, tanto calor. Hermano, empezó el pueblo de Israel a murmurar contra Dios y contra Moisés. ¿Sabe? Pensaba en esto, hermano. Nosotros muchas veces caemos en una situación. A veces es fácil hablar, hermano, de los líderes o del líder. Aleluya. Es fácil, hermano, a veces hablar del pastor y señalarlo y criticarlo. Se nos olvida que ese hombre es igual que nosotros, hermano, hecho de carne y hueso. Que a veces las cargas que pasan son más fuertes. ¿Sabe por qué? Porque conforme al grado jerárquico, hermano, así son las batallas espirituales que se llevan. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y muchas veces nosotros lo que hacemos, hermano, es señalarlo, es criticarlo, es destruirlo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero muchas veces esas palabras, hermano, por lo que pueden revertirse, hermano, aleluya, es el problema para nosotros mismos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque a veces podemos decir, no, ese hermano, yo debería estar mejor en ese lugar. Dios. Hay gente, hermano, que piensa en eso. ¿Sabe? Hay gente que piensa, hermano, solo en recibir gloria. Hermano, y ese es algo que yo siempre he tenido. Yo digo, wow, el trabajo de un líder no es fácil, hermano. Son zapatos bien grandes. Que yo admiro a la persona que tiene el valor para meterse en eso. Verdaderamente, hermanos, porque es un cargo. Le digo que solamente los que han vivido, yo le digo esa experiencia porque cuando yo me formé, andaba a la par del pastor y yo veía como ese hombre, hermanos, en la soledad lloraba, se desahogaba con uno, hermanos, aleluya, y nos decía cuando se sentía cargado, se tiraba al suelo, oren por mí, decía, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando el hombre se paraba enfrente de la congregación, nunca, hermanos, dijo una palabra que sentía desanimado, al contrario, aunque aún con enfermedad, aún con dificultad, ese hombre decía, estamos en victoria. ¿Saben por qué, amados hermanos, aleluya? Porque esos hombres hablan a la obra del Señor, alabado sea Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces, ¿qué es lo que reciben? Látigo, menosprecio, señalamiento. Y nosotros pensamos que muchas veces es al siervo de Dios que estamos ofendiendo. Se nos olvida que es al mismo Dios, hermano, que estamos nosotros enfrentando a veces palabras hirientes, bendito sea el nombre del Señor. Y es ahí, hermano, cuando muchas veces, ¿sabe lo que provoca, hermano, cuando nosotros empezamos a abrir nuestra boca? Porque como le dije al principio, que en el Proverbista decía, capítulo 28, que en la boca, hermano, tenemos palabra de vida o palabra de muerte. Aleluya. A veces cuando nosotros empezamos a referir esas palabras, lo que estamos haciendo es abriendo puertas, hermano, estamos, hermano, lanzando un veneno, gloria sea el nombre del Señor, a las demás personas, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo malo, lamentablemente, hermano, se riega así, como polvo. Usted se ha fijado, hermanos, aleluya, una mala noticia, hermanos, vuela. Pero cuando es algo bueno, hermanos, difícilmente es valorado, es señalado, gloria sea el nombre del Señor. Pero cuando es, hermanos, algo negativo, vuela, hermanos, y provoca. ¿Qué es lo que provoca, hermanos? Una revuelta dentro de un pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando el pueblo de Israel, hermanos, empezó a cuestionar a Dios que por qué lo habían sacado. Imagínense cuando estaban en Egipto, usted se acuerda, en Éxodo, capítulo 3 en adelante. Lloraban, hermanos, porque el pueblo de Israel estaba siendo sobrecargado por el faraón y los egipcios. Y clamaban a Dios, hermanos, porque estaban siendo sujetos a trabajo muy fuerte, pesado. Ahí clamaban a Dios. Ahora que Dios, hermanos, los llevaba y estaban a punto de entrar a la tierra prometida, lo estaban cuestionando. Es que la gente somos así, hermanos. Nunca estamos bien, nunca vamos, hermanos, aleluya. Si tenemos algo, queremos más. El que es grande quiere ser bajito, el que es gordo quiere ser flaco. Hermanos, nunca estamos contentos como Dios nos tiene. Bendito sea el Señor. Hay que aprender a darle gracias a Dios como Dios nos tiene. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Somos así, hermano. Miren, tenemos un carro más o menos, no nos gusta, queremos otro carro. Miren cómo somos nosotros. Tenemos una casa bonita, no nos gusta la casa, queremos otra. Sí, es verdad.
Nunca estamos conformes como Dios nos tiene. Y eso nos lleva a meternos al problema. Gloria a Dios. Porque nunca estamos conformes como Dios nos tiene, hermano. Por eso debemos aprender a darle gracias al Señor por todo lo bueno que es con cada uno de nosotros. Por lo paciente que es, hermano, con cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Porque la verdad, Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. El pueblo de Israel se acordaban cuando estaban allá que tenían pepino, que comían cebolla, que tenían de todo. Pero cuando estaban siendo oprimidos, ahí sí se acordaban del Señor. Ahora estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Pero les tocaba carroñar un poco más, caminar un poco más, es decir, esforzarse un poco más. Ese les provocó desánimo. Y empezaron a cuestionar al Señor. A veces, hermanos, nosotros en las congregaciones o el pueblo del Señor en sí, actuamos de esa misma manera. No estamos conformes como Dios nos tiene. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces nos descuidamos espiritualmente. Hermano, porque cuando una persona está, hermanos, enfocada enteramente en Dios, se olvida, hermanos, de todo. No podemos ver a ninguna diestra ni a siniestra porque nuestro enfoque está puesto en el blanco perfecto que se llama Cristo Jesús. Pero cuando empezamos, hermanos, a empezar a ver las cosas, empezamos a desanimarnos, empezamos a cuestionar. ¿Por qué a mí me dicen las cosas y por qué a aquella otra persona no se lo dice? Hermano, debemos de estar agradecidos porque si alguien nos llama la atención es porque nos ama, porque nos aprecia y nos quiere, hermano, que caminemos cada día mejor conforme a la palabra del Señor. Pero muchas veces, hermano, cuando nosotros nos vemos en esa situación, ¿qué empezamos a hacer? A soltar palabras que lo único que hacen, hermano, es llevar conflicto o desánimo dentro del pueblo del Señor. Por eso la Biblia enseña, hermano, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Mire, a veces una palabra, hermano, que nosotros, digamos, empecemos a soltarla como con cizaña, esa palabra va a ser un estrago grande en el pueblo del Señor. ¿Sabe, hermano, que eso ha venido repercutiendo de tiempo en tiempo? Por eso las congregaciones muchas veces pasan en conflicto. Porque a veces se dicen tantos comentarios, hermanos, que lo que hacen es herir a las personas o lastimarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso debemos de tener cuidado, hermano, gloria sea el nombre del Señor. Que nuestras palabras, hermanos, sean solamente para adorar y bendecir el nombre del Señor, aleluya. Que nuestras palabras, hermanos, sean himnos espirituales, gloria sea el nombre del Señor. Porque reconocemos, hermano, que Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dice la Biblia que empezaron ¿a qué? A decir, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Váyase unos capítulos más atrás. Número capítulo 13. Usted va a encontrar la historia, hermanos, de 2 espías que se enviaron hacia la tierra de Canaán. Capítulo 13, versículo 17. Dice la Biblia, este fue por orden del Señor, hermanos, que Moisés envió a 2 espías a reconocer lo que era la tierra de Canaán. Dice la Biblia, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí a Neguet, subid al monte y observar la tierra como es, y el pueblo que la habitaba, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Siguen siendo del 21 en adelante, del 23 en adelante. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron, oiga, ¿qué es lo que sucedió? Cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de la granada y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron. Y allí los hijos de Israel, y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación
de los hijos de Israel. En esta historia, hermanos, usted ya la ha leído, yo sé que no vamos a leer a toda. Usted se va a dar cuenta que después, hermanos, de que estos dos espías fueron a reconocer la tierra de Canaán y vieron todo lo que había, hermanos, porque era una tierra de desierto, enteramente era de bendición. Era la tierra donde fluía leche y miel, hermanos, aleluya. Porque si usted ve, hermanos, los racimos de uva que cortaban, era necesario que entre dos personas los llevaran de un según tan grande. Era la fruta que producía aquella tierra llamada Canaán. Pero había un problema en aquel lugar, amados hermanos, aleluya. Algo que encontraron también estos espías es que habían, hermanos, aleluya, unas ciudades bien fortificadas, llenas de gigantes. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y aparentemente, hermanos, eran tan grandes aquellos hombres gigantes que habían en aquel lugar que ellos se veían, hermanos, como que eran langostas. Bendito sea el nombre del Señor. Ese fue el mensaje que llevaron los 10 espías, hermanos, hacia Moisés y hacia el pueblo de Israel. Miren cómo cambia la perspectiva. Dios estaba con Israel, ya les he dicho la palabra, que al entrar ahí, ellos iban a vencer, ellos iban a tomar posesión de aquella tierra. Pero la mentalidad de estos hombres, cuando llegaron a ese lugar y vieron, hermanos, aleluya, las dificultades que iban a cruzar o a ver para poder tomar posesión de aquel pueblo, hermano, lo que hizo fue, estos 10 espías, cuando vinieron al pueblo de Israel, usted va a leer, hermanos, del versículo 28 en adelante, esta historia donde estos 10 espías, hermanos, trajeron una palabra, pero fue una palabra negativa al pueblo de Israel. Miren cómo cambian las cosas, gloria al nombre del Señor. Me imagino que el pueblo de Israel estaba ansioso esperando la respuesta de estos espías que habían ido, hermanos, a caminar, a rodear, a ver cómo se encontraba aquella región. Hermanos, gloria al nombre del Señor, que habían sido encomendados por Moisés. Pero al bajar, hermanos, y al llevar esas malas noticias, oigan cómo cambia, hermanos, la mentalidad o cómo trastorna ¿cómo le puedo decir? El ánimo de las personas, alabado sea Cristo. Estos 10 espías, hermanos, y usted ve en el versículo, en el capítulo 14 en adelante, dice, entonces la congregación gritó y dio voces, hermanos, y el pueblo lloró aquella noche cuando escucharon aquellos 10 espías, hermanos, decir que no iban a poder hacer absolutamente nada, porque el pueblo que veían ahí, hermanos, era tan grande que parecía imposible, eran invencibles, hermanos, conforme a los humanos. Pero se les olvidaba, hermanos, aleluya, hermanos, que ellos no iban a pelear por sí solos. Por eso la palabra del Señor dice, hermanos, aleluya, que Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es decir, la batalla no era de ellos, sino, hermanos, aleluya, era la batalla de Dios. Y si Dios les había prometido que los iba a llevar ahí, Dios, hermanos, les iba a dar la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vea cómo cambia, hermanos, el ánimo de las personas. Estos hombres trajeron esas varas nuevas, por decir algo, al pueblo de Israel. Les dijeron, miren, ahí no vamos a poder entrar. Son lugares bien fortificados. El pueblo que vive ahí son tamaños hombres de guerra. ¿Cómo los vamos a vencer nosotros? Si quedarnos no tenían una preparación, hermanos, de combate. Pero se les olvidaba, hermanos, que cuando Dios da una promesa, hermanos, es Dios quien da la victoria. No somos los que peleamos nosotros, hermanos. Mire, Dios nos ha dado una promesa, hermanos, de ser de bendición en este lugar. A veces la gente nos puede cuestionar, no, y ese poquito, bendito sea el nombre del Señor. Es que Dios no solamente se mueve en las multitudes. La Biblia dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está el poder de Dios. Ahí está la promesa, hermano, que se viene de mi mano. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando empezamos acá en esta congregación éramos menos que los que estamos ahora. Éramos unos 10 a 15 personas, hermanos, que nos reunían. Y vean ahora, para la gloria y honra del Señor, habemos más de eso que comenzamos. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, hermanos, es que no es por nuestra fuerza. Por nuestras propias fuerzas, hermanos, quizás muchas veces hubiéramos dicho, nos tiramos todo, ya nos cerramos y nos vamos y tranquilamente. Gloria sea el nombre del Señor. Pero no es con nuestras propias fuerzas, hermanos, es con la fuerza de nuestro Dios. Porque nuestra fuerza, hermanos, es bien limitada.
Nosotros, hermanos, nos cansamos, nos debilitamos. Pero el que está con nosotros, hermano, ese no se cansa, no se debilita. Ese es todopoderoso, bendito sea el nombre del Señor. Estos 10 días, hermano, trajeron una palabra de desánimo. Vea cómo cambia, hermano, cómo afecta cuando nosotros traemos una palabra de desánimo en medio de un pueblo. Pero en medio de eso, hermanos, Dios levantó a 2 hombres, uno llamado Caleb y Josué, hermanos, aleluya. Que esos hombres vieron lo mismo que vieron aquellos 10 más espías. Vea cómo cambia la mentalidad, hermanos, de un hombre que le cree a Dios. Vieron lo mismo, hermanos, aleluya, porque los mismos 12 estuvieron caminando esa misma tierra. Lo único que aquellos 10 hermanos lo estaban viendo de otra perspectiva. Pero Josué y Caleb, hermanos, lo vieron de la perspectiva que Dios quería que lo viera. Es lo que Dios quiere, hermanos, que utilicemos como Dios ve. Aleluya, los problemas. Bendito sea el nombre del Señor. Y empezó Caleb, hermanos, a decir: si Dios nos ha prometido, Dios nos va a dar la victoria. Levantémonos, vamos a pelear, vamos a luchar. Hermano, esa debe ser la mentalidad, la actitud de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, donde vemos que la maldad y el pecado, hermanos, se está moviendo. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso el amor de muchos se está enfriando, como dice la palabra del Señor, porque estamos viendo, hermanos, cómo el pecado está bombardeando de afuera. Vemos todo lo que está sucediendo, amados hermanos. Por eso los brazos de muchos se están paralizando, las rodillas se están paralizando. Pero aquí hay un remanente, hermanos, aleluya, que no lo vamos a doblegar ante los baales. Aquí hay un remanente, amados hermanos, aleluya, que no lo vamos a rendir y vamos a seguir proclamando, aleluya, a ese Dios de milagros. Bendito sea el nombre del Señor. Volvemos una vez más al 21. Después de que el pueblo de Israel, hermanos, empezara a proferir palabras contra Dios y contra Moisés, ¿sabe? Usted sabe lo que pasó, dice el versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo, ¿qué envió, hermanos? Serpientes ardientes. ¿Para qué? Para que mordieran al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Vea, hermanos, cómo Dios, hermanos, tiene tan grande misericordia, que Dios hubiera dicho: no voy a erradicar a todos estos como hizo con el diluvio. Pero ¿sabe lo que hizo? Enviaron a serpientes, hermanos, para que mordieran al pueblo. Es decir, de alguna manera dándoles una oportunidad para arrepentirse. Gloria sea el nombre del Señor. Porque somos así, hermanos, cuando nosotros nos vemos a las dificultades. Mire, cuando una persona está al borde de la muerte, ¿qué es lo primero que hace? Acordarse de Dios. Decir: no, Señor, ayúdame, ya siento que me estoy muriendo. Y a veces durante todo un tiempo ni se ha acordado de Dios. Pero en el momento, hermanos, de la aflicción, de la muerte, lo primero que un ser humano dice: Dios mío, ayúdame. Somos así los seres humanos, que cuando estamos, hermanos, en la peor dificultad, lo primero que hacemos es acordarnos del Señor y empezar a pedirle perdón y misericordia a Dios. Pero Dios es bueno, hermano, y tiene misericordia del ser humano. Dios es tan bueno, ¿sabe por qué? Porque Dios, hermano, es un Dios de oportunidades. Los seres humanos somos tan duros del corazón, hermano, que nosotros decimos amar, pero una vez nos hagan algo, no tan fácilmente perdonamos, no tan fácilmente olvidamos, y se nos endurece el corazón. A veces decimos: sí, seguimos amando a la persona, pero lo hacemos hipócritamente de los labios para afuera. No lo hacemos genuinamente, sino que lo hacemos, hermanos, solamente, ¿cómo le digo? Como por aparentar que porto una Biblia y que estoy perdonando a una persona. Pero muchas veces, cuando tengo la oportunidad, me pongo indiferente con aquella persona. Pasa la par mía y me hago como que no pasa nada a la par mía. Somos así los seres humanos. Pero vea, Dios es tan bueno y tan grande y maravilloso, que aunque las personas, hermanos, podamos quizás alejarnos totalmente de Él, pero cuando viene la adversidad y le clamamos y le pedimos perdón, Dios nos perdona y nos da una oportunidad más. Mire qué bonito, qué bueno es Dios, hermanos. ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor? Porque ve acá,
Dice la palabra del Señor en el versículo 7. Entonces el pueblo vino aquí a Moisés y dijo: oiga, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ahora sí venían a Moisés: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y vea lo que hizo Moisés. Moisés oró por el pueblo. Si Moisés, hermano, hubiera sido como quizás algunos de nosotros, hubiera dicho: se lo merecen, por mal hablado, porque ahora sí vienen a mí. Cuando de primero le estaban hablando contra mí, ahora sí vienen a mí a buscar que sea Dios intercediendo por ustedes. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés oró a Dios para que el Señor, hermanos, tuviera misericordia de estas personas. Pero vean cómo son, hermanos, cómo somos los seres humanos. Por eso le decía, debemos de tener tanto cuidado, hermanos, de nuestras palabras. Gloria sea el nombre del Señor. Porque a veces, hermanos, lo que sembramos es lo que vamos a recibir. Amén. A veces nosotros podemos decir: no, pero es que... No, hermano, por eso hay que tener tanto cuidado. Por eso debemos de ser tardos para hablar, hermanos, y pronto para oír. Porque en las muchas palabras, hermanos, hay pecado. ¿Cuántos dicen amén? Digo eso, hermanos, porque en un momento de enojo, cuántas cosas a veces nosotros decimos y después nos arrepentimos. ¿No es cierto? A veces decimos palabras hirientes, hermano, pero lo que ya salió, ya salió. Ni modo que lo vamos a traer otra vez para atrás. Por eso la Biblia enseña, hermano, que tenemos que ser tardos para hablar y prontos para oír. Porque nosotros, hermano, podemos destruir a una persona. Lo podemos enterrar. ¿Cuántas personas, hermano, en las congregaciones ya no quieren seguir avanzando porque han sido golpeadas, han sido lastigadas con una palabra? ¿Cuánta gente, hermano, en las congregaciones se van lastimadas? Hermanos, o vienen a las congregaciones que han sido golpeadas, han sido lastimadas por una palabra, hermanos, que quizás no se debió haberse dicho. Por eso debemos tener cuidado. ¿No saben por qué, hermanos? Porque esa persona también es un hijo de Dios. Porque esa persona que quizás nosotros la menospreciamos, hermano, Cristo pagó por esa persona. Dio, hermano, su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Aún por esa persona que nosotros decimos: la veo toda así, humilde, con el mismo vestidito, con el mismo pantaloncito. Por esa persona Dios también dio la vida. Y a veces nosotros, hermanos, nos podemos llenar de ego y poder hablar cosas que no deberíamos hablar. Y lo peor, ¿sabe qué pasa cuando nosotros hablamos, hermano, así? Hay un dicho allá afuera, no sé si usted lo ha escuchado, pero yo lo he escuchado, que dice: críate fama y échate a dormir. Es decir, cuando una persona, hermano, se da a conocer que le gusta hablar de las personas, ¿qué dice después la gente? Usted sabe qué dice. Le gusta hablar de los demás. No le digo otro nombre que se le dice, pero usted ya sabe a lo que yo me refiero. Dice: no, a esa persona le gusta hablar de los demás. No te acerques a esa persona, tened cuidado, porque solo hablando de qué pasa, de lo otro. Usted y yo, hermano, no hemos llamado para hablar de los demás. Hemos sido llamados para hablar de Cristo. A las personas, de que Cristo salva, de que Cristo restaura, de que Cristo sana, de que Cristo perdona. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, déjeme decirle que nos vamos a ganar un grado honoroso delante de Dios y de las personas. A veces la gente, hermanos, quiere ganarse el respeto, pero el respeto no se exige, se gana. Con nuestra actitud, con nuestra forma de ser. A veces la gente dice: yo quiero que me respeten. Hermano, eso no se pide, eso se gana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cómo se va a ganar? Con la forma como nosotros nos conducimos delante de los demás. Con la forma, hermano, como nosotros hablamos. Así nos vamos dando a respetar delante de las personas. Alabado sea Dios. Por eso muchas veces pueden decir que yo soy enojado, que yo soy aquí, hermanos, pero yo no me gusta andar hablando mucho, porque ¿sabe qué? A veces cuando uno da la confianza, hermanos, ahí empiezan. A veces es mejor mantener un poco la distancia. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque entre la distancia mantenemos la amistad. Porque ¿sabe? Cuando damos una amistad, a veces la persona se aprovecha de la amistad y quiere sacarle cosas a uno. Porque hay gente que se acerca solo para sacarle cosas a uno. ¿Cuántos dicen amén?
Hay gente que le llama, oh hermanito, ¿cómo ha estado? Y empieza ya a sacar, va por otro rumbo, queriendo sacarle cosas. ¿Para qué? Para llevarle el fulano, para llevarle el sultano. Que el Señor reprenda al diablo, amados hermanos. Aleluya. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer mejor? Hablar de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Sabe que uno, hermano, que va los años pasando, tiene que ir madurando y ser más inteligente? Amén. Hermano, es que la experiencia lo va haciendo a uno, ¿cómo le digo? Le va enseñando para ser mejor en la vida y ser mejor cristiano, para honrar el nombre de nuestro Dios. Amén. Yo siempre he creído así, hermanos, y no es que yo sea enemigo con nadie, pero soy así, es mi personalidad, de que me gusta, hermano, siempre es mejor hablar lo necesario, o ser la mitad hasta lo necesario. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Porque, ¿sabe? Somos así de seres humanos. Si nosotros, mucha gente, hermano, se le da la mano, ya le quiere agarrar hasta el codo. Por eso es mejor, hermanos, utilizar la sabiduría del Señor. Y no hablar de más, hermano, no hablar los unos de los otros. Mire, si nosotros somos una familia, mire, yo sé, pero cuando alguien nos viene, uno lo extraña. A veces quizás nos echamos una llamada, pero estamos diciéndole, Señor, oro por mi hermano, por mi hermana que no ha venido porque no lo he visto. Que esté bien, que esté bendecido, que si está desanimado, anímalo, Señor, dale fuerza para que siga adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Esa debe ser nuestra actitud como el hermano. Quizás no somos muy expresativos, hermano, para echarle una llamada. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sí podemos llamarle al Señor a través de la oración y decirle, Señor, mira, a mi hermano no lo he visto este día. Mira, a mi hermana no lo vi. Y el Señor va a hacer algo en la vida de aquella persona. Todos pasamos por dificultades, hermano. A veces el hermano quizás no vino porque se encontraba quizás en un momento quizás de problema. A veces la gente puede decir, no, que los cristianos no caen en depresión. ¿Usted cree que una persona no puede caer en depresión, hermano? Hay gente que cree que alguna persona no puede entrar en depresión. ¿Sabe? No todos tenemos el mismo carácter. No todos tenemos la misma fuerza, hermano. Hay gente más débil. Por eso la palabra enseña a través del apóstol Pablo que debemos, hermanos, llevar las cargas los unos por los otros. Porque hay gente más débil, hay gente más fuerte. Hay gente, hermanos, que aunque con problemas, con enfermedades, aquí estamos adorando al Señor. Pero hay gente, hermano, que por la razón, no es porque no amen a Dios, pero quizás un poco más débil. Hay que orar para que Dios dé más fuerza a esa vida. Porque lo que nosotros podemos decir, criticarles, que esa persona es debilito, que esa es una persona que no sé qué, que no sé cuánto, amados hermanos, aleluya. Mire, yo he aprendido que la vida es como un círculo. Ahora podemos estar arriba, el día de mañana podemos estar abajo. Y con la, hermano, porque con la vara que nosotros medimos muchas veces nos van a medir y tal vez con una cuarta más. Por eso mejor, hermano, gente decirle, Señor, ayúdame a tener misericordia, ayúdame a ver como tú ves a las personas, amar como tú amas a los hermanos, bendito sea el nombre del Señor, a no hablar del otro, ¿sabe por qué? Hermano, porque esa palabra puede llevar destrucción a una vida. Gloria sea el nombre del Señor. Mire, dice la Biblia que este pueblo, hermano, empezó a ser mordido por esas serpientes. Viene el pueblo de Israel y viene a Moisés y decirles, Moisés, ora por nosotros. Mire la misericordia de Dios. Dice la Biblia en el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordida y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. ¿Qué es lo que pasaba, hermano? Vivía aquella persona. Esa serpiente, hermano, es una tipología de Cristo. Cuando una persona, hermanos, llena de pecado y renuncia al pecado y pone su mirada en Cristo, Cristo lo sana. Porque cuando estamos en el mundo, hermano, estábamos enfermos de tantas cosas. El corazón del hombre sin Cristo, hermanos, solo está pensando en la maldad, en hacer daño, en beneficiarse. El único que puede cambiar esa mente y el corazón se llama Cristo Jesús. Por eso ahora, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor, no sé si usted sintió aquello bonito cuando le dijeron, ¿quieres aceptar al Señor? Y empezamos a poner la mirada en Cristo. Esto estaba
estaba sucediendo al pueblo de Israel. Ellos querían vivir, tenían que mirar aquella serpiente de bronce puesta en aquella asta, que simbolizaba, hermanos, la sanidad de aquellas personas que habían hablado contra Dios y contra Jehová. En esta noche, hermanos, el centro del mensaje es: sanemos de corazón, hermanos. Si nosotros hemos errado, hemos herido a alguien, pidámosle perdón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la vida importa. Y si nos toca pedir perdón, hermanos, pidamos perdón, nada cuesta. ¿Sabe que valiente, hermano, no es aquel que tiene 10 mujeres o que es bueno para pelear? No. Valiente es el que reconoce sus errores y trata de enmendarlos. Y ahora que conocemos a nuestro Dios. Amén. Póngase de pie en esta noche, gloria al nombre del Señor. Vamos a darle gracias al Señor, hermano, por ese momento. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estírese ahí, hermano, un momentito. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, por su infinita bondad, por su infinita misericordia. Padre, buen Dios eterno que estás en tu trono. No sé si puede levantar sus manos al cielo, hermano, todavía. Un momento, gloria al nombre del Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios, hermano, por todo lo que nos ha dado y por lo que nos va a seguir dando. Aleluya, por todo lo que nos ha permitido ser, hermanos. Démosle gracias al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Alábelo, alábelo, alábelo. Oh, Dios de poder. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Oh, gloria sea tu nombre, Padre. Venimos presentando, Señor, a esta remanente delante de tu presencia, Señor bendito. Dios, ayúdanos a mirarnos, Señor, como familia, como verdaderos hermanos, Padre glorioso. Que nos cuidemos, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Padre bendito. Oro, Señor, por mis hermanos, Padre, por cada familia, Señor, que se reúne en este lugar, Padre bendito. Aquellos, Señor, que quizás han sido dañados por una palabra, Padre. Quizás, Señor, aleluya, no fue la intención, Señor bendito. Pero en esta noche, Señor amado, oro, Dios, para que seas tú, Señor, trayendo, Padre, esa paz, Señor, aleluya, en el corazón. Cambiando, Señor, quizás esa mentalidad de indiferencia. Señor, renovándonos, Dios mío bendito. Padre de gloria, quizás habíamos conflictado el Espíritu Santo con nuestra actitud, Señor amado. En esta noche, Señor, nos rendimos y pedimos perdón a ti, Señor de gloria. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a sentir una vez más tu presencia. Ayúdanos, Dios mío, una vez más, Señor. Vamos, pues. Aleluya, aleluya. Métase, hermano, en el fuego. El fuego del Espíritu Santo. Todo aquello que se le ha ido ocurriendo, olvídale, Señor. Ayúdame, Padre, a levantarme. Hermano, usted que quizás había decidido quedarse allí sentado, porque quizás le hirieron su corazón. Hoy el Señor, a través del Espíritu Santo, quiere que tome fuerza y se levante.